Hola y bienvenidos, bienvenidas a la clase número 11 del aula virtual del curso 4 de termodinámica, en la que vamos a ver la segunda parte de los problemas de ciclos de potencia de la materia. Los docentes que vamos a estar acompañándolos durante todo este cuatrimestre somos Cristian Costa, como el titular del curso, Javier Oivín, como ayudante primero y quien resolvió los ejercicios de esta guía, Sofía Studereper, como ayudante segunda, y yo, Luis Costa, como jefe de trabajos prácticos. Bueno, los objetivos de esta clase son básicamente los mismos que los de la clase pasada, ¿sí? Simplemente vamos a profundizar en los mismos temas que vimos, porque los ciclos se resuelven siempre igual, ¿sí? En cuanto a la mecánica. Esta clase sirve como de profundización y para resolver ejercicios que son un poco más complejos que el de la clase pasada. En esta clase vamos a resolver dos ejercicios de la guía 11. La guía 11 es una guía de ejercicios integradores, ¿sí? Que básicamente son un poco más completos que los que se pueden encontrar en la guía 8 de ciclos de potencia, ¿sí? Vamos a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la guía 11. Y que son ejercicios que se parecen más a los que se van a poder encontrar quizás en los coloquios, ¿sí? Pero en sí a lo que voy es a que no se centra simplemente en, como en la guía 8, a resolver la operatoria de los ciclos de potencia, sino que además agrega la parte de exergía y entropía, que son partes importantes y que son partes que como saben, son centrales en la aprobación de los exámenes, y además es una parte importante a analizar cuando resolvemos ciclos. Bueno, empezamos entonces con la resolución del primer ejercicio, el 11.1, donde vemos inicialmente que el enunciado es bastante más descriptivo, sí, es bastante más largo, pero si se fijan no hace más que describir lo que vamos a encontrar en la próxima hoja, que es digamos, todos los datos del ciclo, el esquema y un poco más que se usa, ¿sí? Lo que tenemos acá es básicamente un ciclo de potencia con una turbina que en 4 etapas, y todas las turbinas tienen un rendimiento isoentrópico, ¿sí? Y el condensador, ¿sí? Como dice acá que el ciclo se utiliza para calefaccionar edificios, el condensador es lo que se utiliza para calefaccionar esos edificios, ¿sí? O sea, el vapor se condensa eliminando calor ya no al medio ambiente, sino al interior de estos edificios, ¿sí? Y después, bueno, tenemos toda la serie de preguntas que tenemos que resolver. La tasa de calor, el trabajo neto, factor de utilización, etc. Vemos entonces acá el esquema de la instalación, donde es mucho más fácil hacer análisis del ejercicio, ¿sí? Donde tenemos entonces la turbina que tiene 4 etapas, pero vemos que no tiene, o sea, tiene 3 extracciones, pero hay una que sale y vuelve a la misma etapa, ¿sí? Analicemos primero la primera extracción, el punto 2, ¿sí? La corriente 2, es una extracción que sale a un intercambiador interno del proceso, que eso se llama un intercambiador regenerativo, ¿sí? O sea, lo que hace es utiliza energía disponible en el interior del ciclo, ¿sí? Dentro del ciclo, no una energía externa, una fuente de calor externa, sino que dentro del ciclo utiliza energía para calentar la corriente de salida de la bomba, ¿sí? La corriente 10, y de esa manera conseguir un mejor rendimiento total del ciclo, ¿sí? Después, obviamente, la salida de ese intercambiador regenerativo, que es un intercambiador cerrado, de casco y tubos, la corriente 12 es la que ingresa, la que va a terminar ingresando en el intercambiador abierto o la cámara de mezcla, para poder mezclarse y volver a meterse en el ciclo, ¿sí? Luego tenemos la corriente 5, la corriente de vapor, que también se utiliza en este caso para
para también aumentar el rendimiento, también es un intercambiador regenerativo, lo tuvimos en la clase pasada también. Es un intercambiador abierto, es calor que se utiliza para aumentar el rendimiento dentro del ciclo. Luego tenemos la corriente, la etapa intermedia, ¿sí? La corriente número 3, que es una corriente que, como ven, sale de la turbina entre las etapas 2 y 3. Va hacia la caldera, donde los gases de escape de la caldera, como saben, la caldera utiliza fuego para evaporar el agua, ¿sí? Y los gases de escape todavía tienen carga térmica, tienen una temperatura como para poder ser utilizados en otra parte del proceso. Bueno, una de las partes donde se puede utilizar es esta, donde lo que se hace es un recalentamiento, ¿sí? Se recalienta se recalientan los vapores el vapor, que en general va a ser vapor húmedo, entre dos etapas de la turbina, ¿sí? Para aumentar su temperatura y mejorar también el rendimiento del ciclo total, ¿sí? Y además se mejora el rendimiento térmico de la caldera, porque eso se mide con la temperatura y los gases de escape de la caldera, ¿sí? Entonces, como se intercambia calor, se baja la temperatura de los gases de escape de combustión de la caldera, ¿sí? Y se logra aumentar el rendimiento total del ciclo, haciendo este recalentamiento interetapa dentro de la turbina, ¿sí? Luego, lo que tenemos en el ciclo es lo normal, ¿sí? El condensador, que como sabemos se utiliza para calentar un edificio o edificios, las bombas y la caldera, ¿sí? Digamos, se lo puede llegar a ver complejo, puede llegar a parecer demasiado complejo inicialmente cuando uno ve el enunciado tan largo y este ciclo así, pero si se fijan es muy simple. Es realmente muy simple, no tiene nada del otro mundo, y vamos a ver que, de nuevo, va a ser ubicar todos los puntos y finalmente hacer cálculos de primer principio. Bueno, acá tenemos entonces el esquema de instalación, el diagrama TS, digamos, que como siempre les recomendamos que lo hagan siempre, y entendiendo siempre que es un esquema, ¿sí? Recuerden que acá la salida de las turbinas quedaron adentro de la campana, a veces afuera, y, digamos, puede pasar que lo que después busquen en la tabla no sea así, ¿sí? Obviamente lo que no puede pasar es que la salida del condensador en su diagrama esquemático les quede como vapor sobrecalentado o vapor saturado, ¿sí? Porque eso definitivamente nunca va a pasar, ¿sí? Pero me parece que no me parece, es algo muy importante para entender dónde uno está parado, ¿sí? Y recuerden también la tabla con el resumen de los datos, que es lo que, digamos, inicialmente vamos a buscar llenar, ¿sí? Una tabla con todos los puntos que forman parte de este ciclo y con los datos que tenemos inicialmente, donde no sé, dependiendo obviamente de los datos que tenemos, hay cosas que podemos asumir. Por ejemplo, la presión de algunos puntos de los que no nos dice específicamente cuál es, pero podemos asumirla porque obviamente, por ejemplo, el punto 11. Del punto 11 no tenemos dato de presión, pero sabemos que es el resultado de que intercambia calor la corriente 10 con la corriente 2, ¿sí? Y es un intercambio cerrado, entonces la corriente 10 no ve variada su presión, perdón. Entonces obviamente la corriente 11 va a tener la misma presión que la corriente 10. O la otra cosa que podemos asumir, que más allá de asumir es lo que conceptualmente tiene sentido, es que todas las corrientes que ingresan y que salen del intercambiador abierto, o sea, la 13, la 8, la 5 y la 9, todas tienen la misma presión, ¿sí? Que es 0,3 megapascales.
Y después, obviamente, tenemos datos si hablamos de líquido saturado, si tenemos líquido saturado, eso nos lo dice el enunciado. De algunos puntos tenemos los datos de temperatura. Y de los que no tenemos datos, lo que tenemos en general va a ser, o sea, los que no tenemos un segundo dato, en general lo que tenemos es el rendimiento del equipo por el que pasan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a terminar ayudándonos a determinar el punto completamente. Y si no es el rendimiento, es por ejemplo el cambio de 12 a 13, es una trampa de vapor. Como sabemos, una trampa de vapor se trabaja como una válvula, es un estrangulamiento, como dice el enunciado, entonces es isoentálpica. ¿Sí? Entonces la entalpía de 13 va a ser igual a la de 12 y la otra cosa que podemos asumir también es, como vimos también en la clase pasada, que el punto 7, la salida del condensador, es líquido saturado. Bueno, como ya sabemos, lo que tenemos que hacer primero es ubicar todos los puntos, ¿sí? y obtener su entalpía, entropía y el estado en caso de que sea necesario. ¿Sí? Entalpía, obviamente, en todos los puntos lo vamos a necesitar. Empezamos por el punto 1 y el punto 1 está completamente definido. Tenemos la temperatura, tenemos la presión. Recuerden que ese es el ingreso a las turbinas, por las etapas de la turbina. Entonces, digamos, es la salida de la caldera, está completamente definida. Eso es lo que tenemos ahí marcado en celeste en el gráfico abajo a la derecha. Obtenemos todos los puntos viendo en la tabla que es un vapor sobrecalentado. Sí, para el estado 2, que es la salida de la primera etapa de la turbina, recordemos que la turbina tiene un rendimiento. Entonces la operatoria es exactamente igual que la operatoria en el ejercicio pasado y que vamos a hacer siempre. ¿Sí? El rendimiento es la entalpía 1 menos la entalpía 2 real sobre la entalpía 1 menos la entalpía 2 ideal, que la llamamos H2S. ¿Sí? Entonces, para sacar H2, porque H1 ya lo tenemos, necesitamos el H2S, que espero que no se hayan olvidado, cómo se calcula es como, suponiendo que la turbina operó, cuál sería la entalpía de la salida de la turbina si la turbina hubiera operado de manera isentrópica, ¿sí? O sea, con rendimiento igual a 1. Y entonces tengo la entropía de 1, que digo que es igual a la entropía de 2, a esa misma presión ubico el punto 2S, ¿sí? Que sigue siendo un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Con eso obtengo H2S, no tengo que hacer ningún cálculo de título ni nada, entonces obtengo con H2S, y el rendimiento obtengo H2, que me permite con la presión ubicarlo en la tabla para ver que también es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Y de esa manera puedo obtener la entropía del estado 2. El siguiente punto que vamos a identificar es el punto 3, el estado 3, ¿sí? Que tiene la única complejidad hacemos lo mismo que hicimos con el estado 2, pero como les digo, tiene la única complejidad que el estado 3S es un vapor húmedo, ¿sí? Con un título de 0,98. Y bueno, eso complejiza un poco los cálculos, nada más, pero realmente una vez que obtenemos eso y obtenemos el estado 3, obtenemos la entalpía 3 a partir de H3S y el rendimiento, y H2, lo que vamos a ver es que vamos a poder ubicar el estado 3 y vamos a ver que el estado 3 es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Luego tenemos el estado 4, que es el estado después del recalentamiento. ¿Sí? Con eso en ese estado tenemos la temperatura y tenemos la presión, lo ubicamos completamente y está claro que es un vapor sobrecalentado porque viene de un vapor sobrecalentado, que es el estado 3, al que se le aporta calor. Continuamos con los estados 5 y 6, ¿sí? Donde básicamente repetimos lo mismo que hicimos con el estado 2 y el estado 3,
pero en este caso arrancando desde el estado 4 para resolver el estado 5 y desde el estado 5 para resolver el estado 6. Afortunadamente para la parte operativa, el estado 5 lo ven ahí en celeste, quedó graficado fuera de la campana y además da vapor sobrecalentado, es correcto eso, está correcto el dibujo. El estado 6, no, el estado 6, como suele pasar ya la última etapa de la turbina, siempre va a caer dentro de la campana, o digamos es lo que más lógicamente va a ocurrir. Entonces el estado 6, tanto la turbina adiabática reversible como la real caen dentro de la campana y hay que calcular el título en ambos casos, ¿sí? Tenemos parte en esta hoja y parte en la hoja que viene. Como ven, acá seguimos con la resolución del estado 6, ¿sí? Pero es una continuación simplemente. Y luego continuamos con el estado 7. ¿Sí? El estado 7, como vieron y saben, tenemos la presión, porque es la presión a la que opera el condensador, es la presión, la misma presión del estado 6. Y como sabemos, salvo que diga lo contrario el ejercicio, nos dé datos suficientes como para poder calcular el estado 7 específicamente, podemos suponerlo que podemos suponer la salida del condensador como líquido saturado. ¿Sí? Entonces el estado 7 está completamente definido porque es un líquido saturado a la presión del estado 6 y además ya lo definimos ese estado al tener que buscar los datos del líquido saturado para calcular el título del estado 6 y el estado 6S. ¿Sí? Acá ven que empezamos con la determinación del estado 8, ¿sí? Que va a terminar del otro lado de la hoja. ¿Sí? El estado, bueno, en realidad en la próxima hoja. El estado 8 es la salida de una bomba que recibe el líquido saturado en el estado 7. ¿Sí? Es una bomba que además tiene rendimiento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso en la próxima hoja. Bueno, si recuerdan de la clase pasada, las bombas se pueden tratar de la misma manera que las turbinas. Sí, el rendimiento, lo único del rendimiento es exactamente al revés. ¿Sí? El trabajo que vamos a necesitar hacerle a la bomba en el caso ideal va a ser menor que en el caso real. Entonces lo que va a quedar es la parte ideal, la bomba adiabática reversible, la bomba isoentrópica. Son todos sinónimos en el numerador y la bomba real en el denominador. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Pero lo podríamos tratar de la misma manera, o sea, igualando la entropía del punto 8 a la entropía del punto 7, con la presión del punto 8 buscaríamos la entalpía, digamos H8S, y con eso y el rendimiento calcularíamos H8, ¿sí? Y además la entalpía de 7. Lo que pasa, como saben, es que es difícil encontrar los puntos de líquido saturado, entonces y muchas veces hay que interpolar, o lo que hacíamos en la primera parte de la materia era suponer al líquido subenfriado como líquido saturado a la misma temperatura y calcularle la entalpía de esa manera, pero tampoco podemos hacer esa suposición porque no tenemos la temperatura del estado 8. Entonces lo que hacemos es un cálculo por otro medio, ¿sí? Diciendo que el trabajo que la bomba le entrega a la corriente esta de líquido para moverla de 7 a 8, para levantar la presión de 7 a 8, es igual a menos la integral de V, volumen específico, por el diferencial de P. Y sabiendo que el líquido es un incompresible, el volumen específico sale para afuera y queda menos V por delta P, ¿sí? Con, de nuevo, la masa multiplicándolo. Y ese trabajo además es igual a la masa por el delta, menos la masa por el delta de entalpías, ¿sí? Por primer principio, ¿sí? Y esto recuerden que lo estamos aplicando para el caso de la bomba reversible, porque recuerden que menos la integral por V de V diferencial de P es una bomba reversible, ¿sí? Entonces lo que vamos a calcular ahí con esa formulita es H8S, ¿sí? La salida
de la bomba ideal. Y con eso voy o sea que eso es lo mismo que, o sea, obtengo lo mismo que si voy a la tabla con la misma entropía de 7 y calculo la entalpía y veo la entalpía de 8, S, ¿sí? De 8S, de 8 ideal, porque es a entropía constante. Pero lo hago de otra manera porque en la tabla no la puedo usar. Sí, con eso obtengo básicamente el estado 8 y lo defino completamente. Bueno, después ubicamos el estado 9, que recuerden que es la salida del calentador de agua de alimentación abierto, el CAAA, ¿sí? Que por dato del problema sabemos que es líquido saturado y tenemos la presión, porque sabemos la presión en la que opera ese calentador, ¿sí? Entonces ahí está marcado en celeste y lo obtenemos fácilmente en la tabla, ¿sí? Y el estado 10 hacemos exactamente lo mismo que hacemos, que vinimos haciendo para la bomba anterior, ¿sí? Es exactamente la misma operatoria, con la presión, con el rendimiento y la fórmula de menos la integral de B diferencial de P para la bomba adiabática reversible, o sea, la bomba isoentrópica. Calculamos el estado, o determinamos completamente el estado 10, que es la salida de la bomba que va a alimentar el CAAC, que es el calentador de agua de alimentación cerrado. Bueno, y los últimos puntos que quedan por identificar son el 11, 12 y 13. Bueno, el 11 sabemos que es la salida del calentador de agua de alimentación cerrado, ¿sí? Que tenemos la temperatura, tenemos la presión, ese es un líquido subenfriado, ¿sí? Entonces, como acá ya no podemos hacer el cálculo con la bomba, etcétera, tenemos la temperatura, tenemos la presión, entonces podemos hacer la simplificación que hacemos siempre de que los parámetros, la entalpía, la entropía, van a ser los del líquido saturado a la misma temperatura, porque en este caso la temperatura la tenemos, es dato del problema. Y después el punto 12 es un líquido saturado a una presión que conocemos. Y el punto 13 sabemos que es al salir de una trampa de vapor desde el punto 12, la trampa de vapor opera como una válvula, o sea, es isoentálpica. Y bueno, entonces tenemos la entalpía, tenemos la presión, porque sabemos que esa trampa de vapor lo lleva a la presión de operación del calentador de agua de alimentación abierto. Entonces, con esas dos cosas tenemos ubicado el punto 13, que lo ven ahí, está dentro de la campana, está en amarillo. El punto 12 está resaltado en verde en el gráfico y el punto 11 está resaltado en celeste. Bueno, acá tenemos entonces la tabla de resumen con todos los datos que son relevantes para la resolución del ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden buscar los otros datos que faltan, ubicar en la tabla, pero acá están los relevantes, básicamente entalpía y entropía. Y como saben, las temperaturas que son relevantes para ubicar los puntos. Y ahí tienen el gráfico también, de nuevo, como para volver a comparar y volver a ver que cada uno de los puntos cae donde los graficamos. Pero recuerden que no es que sea 100% necesario, ¿sí? De hecho, este gráfico fue hecho después de haber ubicado todos los puntos. En general ustedes van a hacer un gráfico antes de ubicar los puntos, porque siempre sirve como para ubicarse dónde está cada uno de los puntos, o dónde más o menos debería estar, por dónde debería andar en el gráfico. Bueno, para la resolución de este ejercicio, lo primero que vamos a tener que calcular es cuánta masa, cuál es el flujo másico de cada una de las corrientes, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar calcular la fracción de la corriente principal que se deriva en cada una de las extracciones, ¿sí? Obviamente la extracción intermedia, donde ocurre el recalentamiento, no va a ser necesario calcularla porque, digamos, es 1 menos, o sea, no es una fracción, es 1 menos, es la corriente total menos la corriente o la fracción que se extrajo en la primera etapa de la turbina. Para calcular la primera fracción de extracción, que es la de la corriente 2, el I', lo que vamos a hacer es un balance de energía, un primer principio en el calentador
cerrado, ¿sí? Entonces va a quedarnos como la única incógnita. Algo que sí me gustaría que entendieran es que quizás no es tan necesario o 100% necesario calcular las fracciones, ¿sí? En este caso por ahí no sea necesario calcular la fracción de masa que circula por esa rama, sino que realmente ya se puede calcular directamente el flujo másico que circula por esa rama, porque haciendo el primer principio en el calentador cerrado, lo que voy a tener es el flujo másico. Si yo divido todo por la masa total, sí, voy a calcular la fracción, ¿sí? De la misma manera, si hago un primer principio en el calentador abierto, voy a tener como incógnitas el flujo másico de la extracción, de la primera extracción, y el de la segunda extracción y el del final de la turbina, ¿sí? Que obviamente es dependiente de los flujos máxicos de la primera y segunda extracción. Eh, pero, eh, pero bueno, como ya tengo calculada el flujo másico de la primera extracción, la única incógnita que me queda es el flujo másico de la segunda extracción y con eso lo calculo. Como les digo, pueden calcular flujos básicos o pueden calcular fracciones y después multiplicarlas al flujo másico total y obtener el flujo másico de cada una de las corrientes. Como ven, acá tenemos los cálculos de las fracciones. En la próxima hoja tendremos los flujos máxicos. Seguimos entonces con el cálculo del rendimiento térmico del ciclo, que como ven ahí, de nuevo la definición de lo que obtuve dividido lo que me costó, y como este es un ciclo, digamos, básicamente utilizado para generación de energía, y el dato de que el calor del condensador se utilizaba para calentar edificios es simplemente un dato, no es lo mismo que usábamos en la clase pasada, que usábamos corrientes de proceso para calentar para otros procesos, ¿sí? Corrientes de vapor para calentar otros procesos, y podíamos considerarlo como algo que obteníamos, ¿no? O sea, la salida del condensador le estamos dando un uso, pero no necesariamente me mejora el rendimiento. Sí, entonces básicamente lo que obtengo es el trabajo neto y lo que me cuesta es el calor que ingresa por la caldera. Para calcular el trabajo neto, como saben, es aplicar el primer principio a todas las etapas de la turbina o al completo, digamos. Lo que tienen que tener en cuenta, obviamente, es que hay un calentamiento si es en el completo, entonces quizás es mejor agarrar las primeras dos etapas de la turbina y después las siguientes dos etapas de la turbina, como acá hace Javier, y después calcular los trabajos de ambas bombas. Y como saben, el trabajo neto es la suma de los dos trabajos de las turbinas menos la suma de los módulos de los trabajos de las bombas. Y en la próxima hoja vamos a ver que vamos a calcular el calor obtenido, el calor de la caldera. Así que son dos ingresos de calor, ¿sí? Porque tenemos el ingreso en la evaporación del estado 3 al estado 1 y tenemos el recalentamiento entre dos etapas de las turbinas. Bueno, como ven ahí, calculamos el calor total ingresado al ciclo. Se ve que están ambos términos, el término no solamente de la evaporación de 13 a 1, sino también el recalentamiento. Y bueno, ambos, tanto el trabajo neto como el calor, quedan dependientes de la masa, pero obviamente como en el rendimiento se dividen, la masa se va y obtenemos el rendimiento que es, como ven ahí, de un 40,8%. ¿Sí? Vean entonces que acá tenemos recalentamiento, tenemos dos calentadores regenerativos en el ciclo y no podemos superar el 41% de rendimiento, ¿sí? Como para que se den una idea de que es como una cota máxima que anda por esos valores de rendimiento en los ciclos térmicos. El segundo punto nos pide calcular el flujo másico que entra a la primera etapa de la turbina, el flujo másico total, ¿sí? Y eso lo obtenemos a partir del trabajo neto que se obtiene en este ciclo, que es dato.
¿sí? Y como ya calculamos para calcular el rendimiento térmico, el trabajo neto, dependiente de la masa, entonces obtenemos el flujo másico, ¿sí? El tercer punto nos pide la producción de entropía en la válvula de expansión, que es básicamente la producción de entropía en la válvula, en la trampa de vapor. Donde básicamente como les comenté en la clase pasada, para calcular la producción de entropía en uno de los equipos, la recomendación es que usen, en este caso sí, el método del balance, ¿sí? Donde van a ver que si aplican el método de sistema y medio para considerando un universo que es solamente la válvula, le va a salir igual, ¿sí? Pero les recomiendo que es más fácil y se ve bien claro en el método de balance aplicado a este sistema, este volumen de control, que es solamente la valvulita de expansión, o sea, la trampa de vapor. Sí, aplicando el balance, la variación de entropía del volumen de control es igual a los diferentes flujos de entropía que tenemos. Acuérdense que está el calor, está la entropía por el flujo másico, ¿sí? Y está la generación de entropía. Como saben, la variación de entropía en el volumen de control es cero, porque estamos hablando de un sistema abierto en régimen permanente. Entonces, si pasamos del otro lado la variación de entropía por el flujo másico, es el flujo másico por esa rama, por la entropía de salida menos la entropía de entrada, y eso va a ser igual a la entropía, el flujo de entropía por calor, que es cero, porque estamos hablando de una válvula que es adiabática, no intercambia con el medio ambiente ni con nadie más, y sumado a la generación de entropía. Entonces, básicamente lo que queda es que la entropía generada en esta válvula es igual a el flujo másico por esa válvula por el delta de entropía, que lo buscamos en la tablita, de los diferentes, el estado de salida menos el estado de entrada. Bueno, cuando calculamos el punto D, que es la producción de entropía en el condensador, la fórmula es exactamente la misma. ¿Sí? La variación de entropía en el volumen de control es igual a la entropía, el flujo de entropía por calor, más el flujo másico por la entropía de entrada, más la entropía de salida por los flujos, ¿sí? Más la entropía generada, ¿sí? Y en ese caso, digamos, obviamente la variación de entropía del volumen de control es cero, la del calor no es cero, y obviamente la de los flujos tampoco es cero. Y ahí les da una temperatura de frontera a considerar de 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, 20 grados menor que la temperatura de salida del líquido saturado, perdón, no 20 grados centígrados. Entonces, básicamente lo que hacemos es pasar del otro lado del igual y calculamos la entropía generada. Si se fijan, esto, o sea, lo que estamos queriendo decir es como si dijéramos que estamos intercambiando calor con una fuente a 20 grados centígrados menor que la salida del líquido saturado. O sea, como si la habitación estuviera a 20 grados centígrados menor y es una fuente a temperatura constante. O sea, lo que estamos aplicando acá es un balance para el sistema extendido que incluye el medio con el que estamos intercambiando calor. O sea que es lo mismo que aplicar el balance sistema y medio, o sea, la variación de entropía del sistema y medio, o sea, la del universo, o aplicando este único, digamos, este único sistema, este único universo que es el condensador más sus alrededores. ¿Sí? O sea, que es lo mismo que calcularle la variación de entropía. O sea, es la variación de entropía del universo en este condensador, ¿sí? Porque se está considerando también la entropía del flujo másico que pasa por ese condensador, ¿sí? O sea, si se fijan, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Q sobre T para la fuente que recibe calor, que es el Q para la fuente, que es positivo, sobre la temperatura de esa fuente, que es 20 grados menor a la temperatura de saturación, la temperatura del punto 7, y a eso le sumo el delta de entropía del sistema que circula por ese condensador, que es el vapor que termina como el vapor húmedo en el estado 6, que termina como líquido saturado en el estado 7.
Bueno, para el cálculo de producción de calor en la caldera, particularmente, estamos en el mismo caso que en el condensador, ¿sí? Es aplicar un balance en la caldera, entendiendo que la variación de entropía, ¿sí? por los flujos, vienen por dos lados, ¿sí? Por el líquido que se evapora y el recalentamiento entre turbinas, que son dos vapores saturados, ¿sí? Esos son los de flujo, ¿sí? Las entradas menos las salidas, que es lo mismo que, recuerden que es lo mismo que hace el delta S de 1 de la evaporación y el delta S del recalentamiento, sumados ambos dos, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar el- la entropía, el flujo de entropía por el calor, ¿sí? Que como acá de nuevo le está diciendo que la fuente que intercambia calor con la caldera está a 20 grados mayor, está a una temperatura 20 grados mayor que la temperatura del vapor saturado que sale de esa caldera, ¿sí? Este, y es así de simple. Que, de nuevo, como ven ahí, o sea, por ahí acá se complica un poco, pero la variación de entropía del volumen de control acá lo tachamos y pasamos del otro lado, o sea, dejamos la generación de entropía igualada a cómo quedaría la variación de entropía por el flujo menos Q sobre T con el signo que Q tiene para el sistema, que el sistema en este caso es el vapor, ¿sí? Ahora, si nosotros hiciéramos, de nuevo, considerando como un universo aislado la caldera y calculamos la variación de entropía del universo, de ese universo aislado, van a ver que la variación de entropía del sistema es la misma que calculamos acá y la variación de entropía del medio es el calor que tiene para el medio, o sea, el calor con el signo que tiene para el medio para esa fuente que está a la temperatura que me dice el enunciado, dividido la temperatura esa. Y es así de simple, ¿sí? Es lo mismo que aplicar el balance. A eso es a lo que voy. Para el siguiente punto, que pide el cálculo de la generación de entropía en cada uno de los calentadores de agua de alimentación, de nuevo, es aplicar el balance, donde el término de calor se anula, de la misma manera que el término de variación de entropía del volumen de control, porque estamos hablando de un sistema abierto en régimen permanente y además ambos calentadores de agua de alimentación, tanto el abierto como el cerrado, no intercambian calor con el medio, ¿sí? Entonces aplicamos el volumen de control completo, es el balance. Entonces básicamente se reduce a la variación de entropía de los flujos, ¿sí? O sea, las entropías de entrada menos las entropías de salida, y listo. Sí, o por ejemplo en el cerrado va a ser la variación de entropía de una de las corrientes más la variación de entropía de las otras de las corrientes. En el calentador abierto va a ser la masa de cada una de las corrientes de entrada por la entropía de salida menos la entropía de entrada de cada una de las corrientes que entró, ¿sí? Porque es como sumar cada uno las variaciones de entropía individuales. Y nuevamente les hago el paralelismo con el método de sistema y medio. Si nosotros aplicáramos el método de sistema y medio a cada uno de estos calentadores, tomado cada uno como un universo aparte, ¿sí? De estudio completamente aparte, donde no me interesa de dónde está aplicado este calentador cerrado o este calentador abierto, dependiendo de cuál sea, vamos a ver que la variación de entropía del universo es igual a la variación de entropía del sistema más la del medio. En este caso el medio no varía su entropía porque no se intercambia hacia afuera de los calentadores nada. Entonces no varía su entropía, entonces la variación de entropía queda la del sistema. Y del sistema son las entradas menos las salidas de cada una de las corrientes que entró y salió de ese sistema. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo. Nuevamente, y disculpen si machaco un poco mucho, pero es porque realmente es lo mismo una y otra vez. Bueno, finalmente calculamos el rendimiento exergético, que como saben es la suma de las variaciones de exergías positivas en este ciclo, dividido las sumas de los módulos de las variaciones de exergías negativas en este ciclo, ¿sí?
Entonces, calculamos, de nuevo nos vamos, como les comentábamos la clase pasada, vemos el ciclo en el estado, digamos, más primario de cómo analizamos los ciclos, que es una fuente caliente, una fuente fría, un trabajo neto. Sí, en este caso es así, porque si se acuerdan la clase pasada teníamos 3 fuentes frías. Acá podríamos decir que tenemos 2 fuentes calientes, pero en realidad tenemos una sola que intercambia calor en 2 etapas distintas del proceso y lo podemos aglomerar en un solo QH. ¿Sí? Y la máquina térmica, recuerden que no varía, el sistema no varía su exergía. Así que, porque está todo el tiempo andando en ciclos, siempre vuelve al mismo estado inicial. Entonces calculamos la variación de exergía de la fuente caliente, ¿sí? Que recordamos que es una fuente a temperatura constante, y nos lo dice el enunciado. La temperatura, ¿cuál es? Es 20 grados superior a la temperatura del vapor saturado de salida de la caldera. Y la calculamos. También calculamos la del trabajo neto, ¿sí? La asociada al trabajo neto, que obviamente es el módulo de ese trabajo neto, porque el medio obtuvo una exergía igual a la del trabajo, igual al módulo del trabajo neto. Bueno, la fuente caliente redujo su exergía en la parte útil del calor QH, ¿no? Y por último tenemos la exergía la variación de exergía de la fuente fría, ¿sí? que sabemos también la temperatura es 20 grados menor que la temperatura del líquido saturado a la salida del condensador, que según vemos, como nos da que la variación de exergía es cero, tiene que ver con que, o sea, es básicamente porque la temperatura de la fuente fría es igual a la temperatura del estado muerto, es igual a T0. Por eso es que nos da cero. Y bueno, calculamos el rendimiento exergético y vemos que nos da un rendimiento del 66%. Seguimos entonces con la resolución del segundo ejercicio, el último de esta clase y el último de ciclos de potencia, donde básicamente tenemos un ciclo más similar, ¿sí? Ahí tienen el enunciado y en la próxima diapositiva tenemos el esquema de instalación. En este caso tenemos una turbina en 2 etapas, ¿sí? Que tiene un rendimiento isentrópico, ¿sí? Que es dato del problema. La extracción intermedia de la turbina se utiliza para calentar un edificio, por eso es que estamos hablando de que es un ciclo de cogeneración, ¿sí? Generamos electricidad y calor para el calentamiento de algo, ¿sí? Y bueno, después obviamente tenemos todos los componentes normales de estos ciclos, ¿sí? La caldera, la turbina, la bomba y el condensador. Vemos entonces acá el diagrama del ciclo, donde no hay nada nuevo, realmente es un ciclo bastante más simple que los que resolvimos antes. La única diferencia que podemos llegar a tener es que realmente no es una complejidad altísima, es que la salida del calentador, más allá en vez de pasar por la válvula o la trampa de vapor, como sea que lo quieren llamar, que básicamente ya entienden, me imagino que es lo mismo, y entrar a un calentador abierto o una cámara de mezcla, que de nuevo me imagino que ya entenderán que es lo mismo, tenemos acá, digamos, a donde entra es al condensador. ¿Sí? Se suma al condensador y se condensa en ese mismo proceso. ¿Sí? Es lo único de diferente que tiene este ciclo respecto de los anteriores. Acá tenemos el diagrama de ATS y la tabla de valores, ¿sí? El diagrama ATS esquemático de la instalación y donde, bueno, básicamente en la tabla tenemos el punto número 1 completamente determinado, tenemos de las extracciones de la turbina, tenemos las presiones, ¿sí? Ahí lo único que hay que tener en cuenta es que fíjense que la última etapa de la turbina les da la presión en bares, cuando el resto de las presiones se está dando en megapascales, ¿sí? Simplemente tener en cuenta que 0.1 bar no es lo mismo que 0.1 megapascales, ¿sí? De hecho es 0.01 megapascales. En la tabla está puesto todo en las mismas unidades, todo en megapascales. Después
Lo importante también es entender que en la extracción de la primera, o sea, la extracción de la turbina, la corriente 2, cuando pasa por el proceso al que le entrega calor, pierde presión, ¿sí? Entonces tenemos el punto 6, que es la salida de ese proceso, completamente determinado también, que es con presión y temperatura. Hay una caída de 0,1 megapascales de presión ahí, ¿sí? Simplemente. Es cierto que nosotros venimos diciendo que en general las caídas de presión, los intercambios de calor son despreciables, eso es cierto y sigue valiendo, pero bueno, en el caso en el que nos den que hay una caída de presión que no es despreciable, hay que considerarlo. Y después, la otra cosa que nos hace falta saber es que acá nos está diciendo expresamente que la salida del condensador es líquido saturado y nos dice la presión a la que está, que obviamente es la misma presión a la que ingresan las cosas al condensador. Bueno, para ahorrar un poco la búsqueda y estar tanto tiempo mostrando cómo se buscan los datos, está claro que creemos que ya entienden cómo buscarlos. Además, este es un ejercicio relativamente simple, entonces no creemos que haga falta hacer tanto desarrollo en lo que es la búsqueda de los puntos. Y ahí tienen la tabla completa, ya así con temperaturas y todos los datos que necesitan o que tienen en la tabla para buscar, para que en caso de que no encuentren alguno, la tengan como para comparar. Pero bueno, ahí están los datos de la tabla de cada uno de los puntos resueltos, digamos. De nuevo, no hacía falta o no creíamos que hiciera falta el desarrollo de punto por punto nuevamente ubicarlo. Saben entonces que la turbina, como tiene un rendimiento, saben cómo operar y el lado de la bomba en este caso no tiene rendimiento, así que la resolución es solamente la parte de menos la integral de B diferencial de P, y con eso se resuelve rápidamente. Bueno, y acá tenemos básicamente la resolución de los puntos que pide. Sí, en el ITMA pide la tasa de calor que se produce en la caldera, ¿sí? Que se recibe en la caldera, perdón, y básicamente es un primer principio de la caldera. En el segundo punto, el trabajo neto, y recuerden que el trabajo neto es la suma algebraica del trabajo de las turbinas y del trabajo de las bombas, sabiendo que el trabajo de las bombas me va a dar negativo, ¿sí? El calor, la tasa de calor intercambiada con los edificios, ¿sí? También es un primer principio ahí, de la misma manera que la tasa de calor que se cede en el condensador, es un primer principio ahí, también teniendo en cuenta, obviamente, en la primera etapa de la turbina o en el condensador, que no es una única entrada o una única salida, ¿sí? En la turbina en la primera etapa tenemos una entrada y dos salidas, en la segunda etapa tenemos una entrada y una salida, y si trabajan esa fórmula van a ver cómo les va a quedar el primer principio en la turbina o el trabajo de la turbina como lo ven acá. Bueno, el factor de utilización que es una especie de, no sé si se acuerdan la clase pasada, el rendimiento que habíamos puesto digamos, considerando el caso de que parte de las cosas que sí obtenemos en este ciclo es el calor que se intercambia con los edificios. Entonces ese es el factor de utilización o rendimiento también de este ciclo y es básicamente el trabajo neto más el calor, el módulo del calor cedido a los edificios dividido lo que me costó, que es el calor que tuve que entregarle al fluido en la caldera, ¿sí? Que es de un 38%. Luego, para calcular la tasa de destrucción de exergía en el condensador, aplicamos el balance, ¿sí? Y donde obviamente la variación de exergía del volumen de control es cero. Y tenemos la tasa de intercambio de exergía digamos, el flujo de exergía por calor, el flujo de exergía por los flujos de las corrientes y sabemos que como estamos en un condensador no hay trabajo, ¿sí? Lo importante es que, según digamos, es algo que tienen que tener en cuenta es si ven la temperatura
T condensador, que tiene el medio, ¿sí? La temperatura de la fuente, ¿sí? Porque recuerden que esto es un balance para un sistema extendido, considerando como temperatura de frontera la temperatura que nos dice ahí. Y si se fijan, la temperatura de frontera es exactamente igual a la temperatura del medio, es igual a T0, en estado muerto. O sea que la exergía, o el flujo de exergía correspondiente al calor, en este punto también será cero, y entonces solamente que la extracción de exergía únicamente va a ser por flujo de, de masa a través del condensador, ¿sí? Solamente va a ser la variación de exergía que tuvo el sistema al fluir por el condensador. Bueno, el siguiente punto, el G, pide la tasa de destrucción de exergía en la caldera, donde, bueno, si aplicamos balance, ¿no? El del volumen de control, la variación de exergía del volumen de control es cero, el flujo de exergía por calor ya no es más cero y tenemos el flujo de exergía por la corriente de vapor, ¿sí? Recuerden que, de nuevo, esto lo estamos aplicando a un sistema que involucra el volumen de control, pero que se extiende hasta la temperatura de la fuente, hacia la fuente, donde tenemos la temperatura de frontera que vemos, que nos dice el ejercicio, ¿sí? Obviamente el flujo de exergía por trabajo no existe en este balance, y con eso podemos obtener la exergía destruida en la caldera. Que, de nuevo, o sea, no quiero ser repetitivo, pero si se fijan, es lo mismo que aplicar el balance, el sistema, el método de sistema y medio a un universo que comprende solamente la caldera, de la misma manera que es lo mismo que aplicarlo a un sistema que comprende únicamente el condensador en el punto anterior. O sea, condensador y su medio y su fuente. Lo mismo la caldera y su fuente, ese universo, ¿sí? Y de la misma manera los edificios, ¿sí? Donde también en los edificios nos dice que la temperatura es de 28 grados centígrados, levemente superior a la atmosférica, entonces, o al estado muerto, entonces van a aumentar su exergía. Por eso es que cuando calculamos el rendimiento exergético de ese proceso, como nos está pidiendo acá, es la variación de exergía que aumenta, si la variación de exergías positivas, que son los edificios que se calientan porque están a mayor temperatura, y como pérdida de exergía en este proceso, en el del intercambio con los edificios, es solamente la variación de exergía del fluido, que pierde exergía obviamente en módulo, ¿sí? Y nos da un 0,54%. Por último, y habrán entendido ya que nos parece importante recalcarlo, es el cálculo del rendimiento térmico del ciclo y el rendimiento exergético del ciclo completo, ¿sí? Porque calculamos el rendimiento exergético de una parte. Obviamente, si recuerdan, es siempre irnos al ciclo externo, ¿sí? El ciclo sin tener en cuenta el sistema en sí. Para calcular el rendimiento térmico, como si fuera una central térmica, ¿sí? Este es el trabajo neto dividido lo que me costó, que es el calor en la caldera, y me da un 25,4%. Obviamente es menor que el factor de utilización, porque en el factor de utilización se suma un uso de energía que acá, o sea, si hubiera usado toda la energía que usé para calentar los edificios en generar trabajo en la turbina, ese rendimiento sería igual al factor de utilización, probablemente. Y el rendimiento exergético, como vemos ahí, total, digamos, de la máquina térmica, son la suma de los positivos y la suma de los módulos de los negativos, de las variaciones de exergía negativas. Que, como ven ahí, quien pierde exergía solamente la fuente que entrega calor a la caldera. Quien gana exergía, bueno, los edificios que reciben calor y están a 28 grados centígrados, y el medio, el ente del medio, que aumenta su exergía porque recibe un calor, recibe un trabajo neto, ¿sí?
la fuente con la que se intercambia calor en el condensador no aumenta ni reduce su exergía porque está a la misma temperatura que el medio, que digamos que el estado muerto. Entonces se mantiene en el estado muerto. Y ahí vemos que entonces el rendimiento exergético del ciclo total me da de un 60,8%. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de los ejercicios que resolvimos en esta clase, vamos a estar abriendo temas de discusión en el campus para que todos tengan acceso a las preguntas de todos y se parezca lo más posible a una situación de clase en la que uno levanta la mano y hace la pregunta, todos la escuchan, todos escuchan también la respuesta y así generamos esa dinámica de aprendizaje conjunto, ¿sí? Entonces vamos a estar generando temas de discusión para que cada uno pregunte por cada uno de los ejercicios que resolvimos en esta clase y tema de discusión extra para los otros ejercicios de la guía que pueden surgir como consultas. Háganlas, aprovechen el tiempo y aprovechen para hacer las consultas ahora, que como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Sí pasa que hay respuestas tontas y en general pasan en los exámenes y es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar que lleguen hasta la situación de examen con dudas y sea ese el momento en el que aparecen esas dudas, ¿sí? Las dudas tienen que aparecer en clase y tienen que hacerlas a los docentes para poder aprender, como contábamos, para poder entender lo que hacemos y poder tener el conocimiento necesario para aprobar el examen. Muchas gracias por su atención, espero sus consultas y buena semana.